Buenos días, bomboncitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al Rincón de Auri. Veréis, esta noche la he pasado con mucha calor. He tenido una sensación de malestar y de dolor de cabeza. No sé si estaré incubando algún constipado o algo vírico, pero bueno, me he tomado mi café con leche y me he tomado un paracetamol y parece que la cosa va mejor. Aquí estoy con vosotros, bombones, porque os tengo que decir, os tengo que explicar que me habéis propuesto, bombones, alguno de vosotros, un reto. Y el reto es innovar en la cocina. Habéis dado en el punto clave, bombones. La verdad es que la cocina no es algo que me guste. Es un reto súper complicado. Pero no me preocupa del todo porque creo que como hoy tengo el tiempo suficiente para poderlo invertir, me encantaría sorprenderos. Y creo que voy a hacer lo posible para poderlo hacer. Así que he pensado que el reto en la cocina va a ser una paella. Sí, queréroslo, bombones, que sería mi primera paella. No he cocinado jamás una paella. Sí que es cierto que me encantaba y me encanta ver cómo la gente cocina. O me encanta probar lo que la gente cocina. Pero no soy una persona que le guste innovar, soy práctica, voy al día a día, no me da tiempo tampoco de poder innovar y meterme en la cocina. Pero veréis, he empezado por partes. Primero me he hecho una lista de los ingredientes, he preguntado a amigos y amigas que saben cocinar cómo puedo hacerlo y me he ido a comprar los mejores productos, de tal manera que así pues salga un saborcito y un sofrito de lo mejor. La paella es algo que la verdad es que no me mata, no es algo que digas que en casa no es que no lo haga por perrería ni tal, sino porque simplemente es que no me acaba de gustar del todo, no lo acabo de disfrutar. Pero como es un reto que me habéis propuesto, bombones, creo que os merecéis que dedique mi tiempo, mi energía y lo haga lo mejor de lo mejor. Veréis, he ido apartando todos los ingredientes, la sepia, que la verdad que la chica de la pescadería ha sido súper atenta conmigo y me ha dado las mejores sepias, me ha dicho cómo cortarlas, cómo limpiarlas y me han aconsejado súper bien. Aquí me veis que estoy limpiando todo, tanto lo que es el corazón de la sepia y las gambitas. Las he ido poniendo cada ingrediente en una bandejita y todo lo que no quería pues lo iba poniendo, o sea, todo lo sobrante lo iba dejando dentro de lo del grifo y lo he ido limpiando. Entonces lo he ido poniendo, como os decía, en diferentes platitos. La verdad es que la sepia en casa sí nos gusta mucho y lo suelo hacer bastante con perejil y al Marc y a la Kenia les encanta. Así que cuando han visto que compraba sepia, lo primero que me han dicho es: mamá, avui festa. Pero les he explicado el motivo de meterme en la cocina y dedicar el tiempo para mis bombones y se han puesto súper contentos. Las gambas las he puesto, como os he dicho, ¿no? Aparte. Y aquí veis lo que es la paellera. La paellera que yo tengo no es una paellera de lo más cómoda, porque después me he dado cuenta, al ser honda, pues sí que no permitía que se hiciera, pues esto, de manera igualitaria, ¿no? Es decir, el arroz, había laterales que se han hecho más, tenía que estar pendiente, pues eso, que no quedara crudito, y en fin. Bombones, he pasado nervios, no os creáis que no. He ido mirando y preparándome con vídeos, preguntando pues toda la gente que sé que me puede aconsejar y me puede aconsejar bien.
Y bueno, he ido por pasos, cortando lo que es la sepia, separando las gambas, limpiando los mejillones, las almejitas las he puesto en agua con sal para que se abran y he ido pues dándole color a las gambas y también a la sepia y los aros, que ahora no me acuerdo cómo se llaman. Entonces, la verdad es que, si queréis que os diga la verdad, al principio me ha parecido un reto, pues algo así como distinto, y después me he implicado de tal manera que no me quiero adelantar a nada, pero porque quiero que lo vayáis viendo, pero quiero más bombones, proponerme más retos que me están encantando. Bueno, mi cocina, como veis, es pequeñita, así que me lo he tenido que organizar todo muy bien y poquito a poco. Aquí. Y nada, bombones. Quería explicaros la experiencia de mi rato de cocina. Si lo tengo que definir así como algo, os lo diría, a ver, ¿cómo os lo explico? Ha sido súper innovador para mí, porque me he sacado de toda la rutina del sábado. Es decir, yo no acostumbro a comprar por la mañana, he ido a comprar por la mañana, yo no acostumbro a organizarme tan rápido y así. Pero como me habéis propuesto algo distinto, innovar en la cocina, pues os tengo que decir que ha encantado. Sí que es cierto que ha salido algo saladita, porque cada vez que echaba, he echado las gambas, echaba un poquito de sal y no lo he ido probando. Así que, bueno, la próxima vez que lo haga, pues iré probándolo y quedará más rico. Y me ha gustado mucho porque nos pensamos que nos conocemos y jamás nos llegamos a conocer del todo. Es una pasada el ver cómo podemos avanzar. Yo me pensaba que era un pato en la cocina y comprobar que mis invitados han dicho wow, pues la verdad es que para mí ha sido súper. La verdad es que me he sentido súper bien y súper a gusto. Y por eso estaba tan contenta y quería compartirlo con vosotros, bombones. Me ha encantado que me propongáis. No me esperaba para nada que tuvierais esas ganas de conectar conmigo y de ponerme a prueba, y me ha gustado mucho. La verdad es que os lo tengo que agradecer. Os estoy cogiendo muchísimo cariño. Gracias por vuestros comentarios. Tenéis comentarios muy bonitos. Poneros en contacto conmigo, por estar ahí, por enseñarme y sobre todo por mantener el hilo conector, porque es algo maravilloso. Así que hasta aquí hoy, bombones. Gracias por estar, gracias por darme tanto cariño y, como siempre, os quiero y hasta el siguiente vídeo.